¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Ivo y en este curso vamos a aprender HTML, que es el primero de los lenguajes de programación que necesitamos aprender para trabajar como desarrolladores web. HTML es un lenguaje de etiquetas, el cual nosotros utilizamos para estructurar el contenido dentro de un sitio web. Por ejemplo, si nosotros queremos mostrar un título, vamos a utilizar una etiqueta que se llama H1. Si queremos mostrar imágenes, listas, tablas, formulario, etc., todas tienen su etiqueta para mostrar este tipo de contenido. En este curso nosotros vamos a aprender sobre semántica, que es cómo utilizar correctamente las etiquetas. Vamos a aprender también sobre SEO, que es cómo mejorar el posicionamiento de nuestros sitios web en Google. Y también vamos a hacer algunos ejemplos con un lector de pantalla para testear la accesibilidad de nuestras páginas en caso de que, por ejemplo, una persona invidente utilizara nuestro sitio. Y al final del curso nosotros vamos a hacer algunos proyectos HTML como para ganar un poco de práctica utilizando este lenguaje de programación. Así que sin más preámbulos, comencemos con el curso. Bueno, para comenzar lo primero que vamos a necesitar es de un IDE, ¿ok? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado que es básicamente como si fuera un Notepad o un Word, algún editor de texto, pero con superpoderes, ¿ok? ¿Cómo con superpoderes? Bueno, porque tiene funcionalidades o herramientas que hacen que escribamos código de manera más rápida o más eficiente. En este caso nosotros vamos a utilizar el IDE de Microsoft, que es el Visual Studio Code, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar este IDE porque hoy en día es el más utilizado, porque es muy liviano, pesa entre unos 50 y 100 megas, porque lo podemos instalar en cualquier plataforma, macOS, Windows, Linux, el que sea, porque su marketplace es gigante, hay extensiones para casi todos los lenguajes de programación, y estas extensiones, como son creadas por otros usuarios como nosotros, generalmente nos facilitan mucho la vida a la hora de escribir código. ¿Ok? También, si nosotros iniciamos sesión en este IDE, podemos guardar la configuración, porque aunque no lo parezca ahora en este momento, este IDE es sumamente customizable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo podemos acomodar como nosotros queremos a nuestro gusto. Por ejemplo, si quiero que todas las letras estén, no sé, con una fuente de 72 píxeles, porque me gusta que las letras sean gigantes y las quiero todas las letras de color verde flúor, lo puedes hacer, ¿ok? Bien, y para instalarlo simplemente vengo al botoncito azul, le doy download, me lo bajo. Si estás en Windows, siguiente. Si estás en Mac o Linux, bueno, lo extraes y lo guardas en la carpeta de aplicaciones, ¿ok? Bien, cuando abramos este IDE por primera vez, vamos a encontrarnos con esta pantalla que está acá. Esta pantalla que está acá es para cambiar la apariencia del Visual Studio Code. Por ejemplo, acá en este caso vemos que está marcado Dark, pero si le hago clic en Light, nos aparece este tema que te incinera los ojos. O tenés este negro acá, que es un negro con un contraste más alto. O lo mismo con este blanco que está acá, ¿ok? Yo lo voy a dejar como Dark, que es el que viene por defecto. Pero por ejemplo, si no te gusta ninguno de estos cuatro y querés ver más, haces clic acá donde dice See More Themes o ver más temas en español. Y acá tenés otros, que puedes ir con la flechita hacia abajo, puedes ir tal vez moviéndote y probando otros estilos, ¿ok? Si sos una persona inconformista y no te gusta ninguno de estos que están acá, venís a tu Chrome, ok, buscas VS Code Themes y te va a aparecer esta página que está acá, ok, y acá tenés un montón. Bien, tenés 9 páginas, por lo menos las que podemos ver acá, de temas diferentes con diferentes colores, ok. Bueno, ahora continuando con esto, una vez que seleccionamos cómo queremos nuestro editor de texto, le damos acá donde dice Markdown, ok, si está en inglés. Si está en español debe decir algo como marcar como completado o algo así. Le das clic ahí para que no nos aparezca más esa pantalla la próxima vez que abramos Visual Studio Code. Ok. Acá en este caso nos aparece esta pantalla que la vamos a cerrar, esta pestaña. Ok. Y vamos a hacer clic acá donde tenemos las dos hojitas. Esta que está acá. Ven que dice Explorer. Le das clic y acá nos aparece este botón azul que dice Open Folder. O si tenés tu sistema operativo en español, le vas a dar a Abrir carpeta. Ok. Vamos a hacer clic en Abrir carpeta. Vamos a nuestra carpeta donde guardamos nuestros proyectos. En mi caso particular, yo siempre en cualquier computadora que agarro nueva, voy a la carpeta de documentos y me creo una carpeta que se llama Dev, que generalmente dentro de esa carpeta Dev es donde guardo mis proyectos, ¿ok? Esta es una manera mía de organizarme yo. Bien. Ahora, vamos a crear una carpeta. Bueno, en este caso le vamos a poner curso HTML, ¿ok? Y acá le vamos a dar a Open o Abrir en español. Acá en este caso nos está preguntando si confiamos en el autor de los archivos. Yo voy a tildar acá, porque soy yo mismo. Entonces, como yo confío en mí, ¿ok? ¿Vos confías en vos? Le voy a dar a sí, confío en el autor. Bien, una vez que se cerró esa ventana, ahora lo que hacemos es vamos a cerrar esto que está acá. Y ahora acá en este icono que vemos acá, que es una hojita con un más abajo, le hacemos clic, ¿ok? Cuando le hacemos clic nos va a aparecer este cuadradito para escribir. Acá le vamos a poner index.
ok, .html. ¿Por qué le ponemos este nombre? Porque esto es una convención. Generalmente en el 98,9% de los proyectos web generalmente se pone index.html, que es el punto de entrada de tu página web. ¿Ok? En este caso no sé si se dieron cuenta, pero cuando yo escribí solamente index teníamos estas liñitas acá que nos está indicando que es un archivo de texto. Pero cuando le agregué HTML me cambió el icono. ¿Ok? En este caso es porque cuando trabajamos con Visual Studio Code, para cada extensión tenemos asociado un iconito para que nosotros a simple vista podamos identificar qué tipo de archivo es. ¿Ok? Por ejemplo, acá si le pongo la C me van a aparecer los archivos de C. Si le pongo CPP, los archivitos de C++. Si le pongo JS, de JavaScript. Si le pongo CSS, los de CSS. Y así sucesivamente con los otros lenguajes de programación que hay. ¿Okay? En este caso lo dejamos como HTML, le damos Enter. Y una vez que se nos abre esto que está acá, vamos a apretar el signo de exclamación y le vamos a dar Enter. ¿Ok? Acá te estarás preguntando qué es lo que acaba de pasar, y es que Visual Studio Code viene con una función integrada que se llama Emmet, que lo que hace es que nos ayuda a escribir HTML de una manera muchísimo más rápida. ¿Ok? No voy a entrar en detalle ahora sobre qué es Emmet porque lo vamos a ir viendo durante el curso. Pero ahora, como para terminar con nuestro Hola Mundo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a editar este texto que dice Document y le vamos a poner mi primer Hola Mundo. Hola Mundo. ¿Ok? Y acá donde dice Body, vamos a hacer clic ahí. Tenemos que fijarnos que se ponga el cursor ahí, donde está titileando. Y vamos a escribir H1, Enter. Y ahora, cuando se pone toda esta magia negra que acaba de pasar acá, lo que hacemos es, escribimos mi primer Hola Mundo con Ivo. ¿Ok? Esto lo guardo y ahora lo que voy a hacer es voy a venir al Chrome. Vamos a venir a donde dice archivo o file, si lo tenés en inglés, le das a Open File y buscamos ese archivo dentro de la carpeta que creamos. ¿Ok? Y acá podemos ver que se está ejecutando correctamente nuestra primera página web. Así que, damas y caballeros, los felicito, acaban de crear su primera página web y su primer Hola Mundo. Esto es todo por este video, donde la idea era que pudiéramos ejecutar nuestro entorno de desarrollo y crear nuestro Hola Mundo, que es ese primer ejemplito de algo ejecutándose en programación. ¿Ok? Bueno, en el próximo video nos vamos a meter de lleno con las etiquetas, ¿ok? Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete, déjame un comentario y todo eso, que a mí me ayuda un montonazo, y nos vemos en el próximo video.